liberaste, Señor. Aleluya. Pelea la batalla, mi hermana. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy Gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, Señor. Y bueno, vamos a comenzar en esta tarde con la palabra del Señor, lo que Dios ha preparado para nosotros. Si me gustan acompañar ahí en el Evangelio de Mateo, quien no tenga ahí su Biblia se puede acercar con un ujier para que los apoye, y si no, en la pantalla nos van a estar apoyando con los versículos. Amén. Jóvenes, también los invitamos si quieren pasar. Ok, bueno, desde allá que escuchen la palabra, amén. Entonces, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, amén. Me regalan un amén cuando estemos ahí. ¿Ya estamos todos ahí? Vamos a darle lectura todos juntos, amén, mis hermanos. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Amén, una vez más. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas veces como seres humanos, a lo largo de nuestra vida, en muchas circunstancias vamos a estar expuestos desde la niñez hasta nuestra adultez, hasta nuestra vejez. Vamos a estar expuestos a muchas injusticias, al dolor, a la traición. Vamos a estar expuestos a estos sufrimientos, pero dice la palabra que si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿de parte de quién van a venir ese dolor, esas injusticias? Dice la palabra que de los hombres. Por los hombres muchas veces es que nosotros vamos a sufrir esas injusticias, ese dolor, porque así lo dice la palabra de Dios, que por los hombres. ¿Y quiénes son esos hombres? Tal vez en nuestra niñez, que pudieron haber sido nuestros padres, nuestros hermanos, algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana a lo largo de nuestra vida. Por cualquier circunstancia, con hechos o con palabras, en algún momento hemos sido expuestos a una situación así, ¿sí o no? Pero entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos? Aunque muchas veces en medio de esa injusticia, en medio de ese dolor, algunos ¿qué hacemos? Pues sí, nos ponemos al brinco, ¿no? Porque nos dolió la injusticia, ¿no? Nos dolió lo que nos hicieron y respondemos. Pero también, ¿saben qué, mis hermanos? También lo que podemos hacer es que muchas veces nos quedamos callados, pero ante esas circunstancias, ante esa situación, ese dolor, ese sentimiento que nació, que generó esa situación en nuestro corazón, se queda ahí guardado porque nos lastimó, porque nos dolió. Pero ¿qué va a ser nuestra naturaleza caída, nuestra condición como seres humanos? Siempre va a querer lastimar a esa persona, siempre, porque aunque se queda aquí guardado en nuestro corazón y decimos, no pasa nada, en algún momento como seres humanos vamos a buscar la oportunidad de decir, me hizo mal, pues ahorita, ¿no? Y muchas veces pasa tiempo y aún así eso sigue arraigado en nuestro corazón. Y vamos a siempre buscar la oportunidad de vengarnos, de hacerles daño, de que sufran
lo que nosotros sufrimos, y ahí está nuestro corazón. Pero esa actitud, mis hermanos, va totalmente contraria. Allá afuera sí nos dicen, ¿no? Ahora me vas a pagar, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente, porque es lo que nos enseña el mundo. Véngate, si te hicieron, véngate. Eso es lo que enseña el mundo. Pero la palabra de Dios muestra totalmente lo contrario. Nosotros, la venganza va totalmente en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios. Él no quiere que reaccionemos de esta manera. Al contrario, Dios quiere que aprendamos a perdonar, mis hermanos. Y ese es el tema de este mensaje el día de hoy, el perdón. Que muchas veces lo conocemos, lo hemos escuchado, pero a veces nos cuesta mucho trabajo practicarlo. Amén. Y primero, antes que otra cosa, quisiera preguntarles qué es el perdón. ¿O alguien sabe cuál es el significado del perdón? ¿Nadie sabe? Pero sí lo han practicado. Lo más importante es eso, practicarlo. Pero bueno, mis hermanos, yo buscaba el concepto de perdón. ¿Qué es el perdón, no? Y viene de una palabra griega que quiere decir dejar ir. Renunciar a una deuda, remitir. ¿Qué quiere decir remitir? Liberar, perdonar. Eso quiere decir el perdón. Y muchas veces, aún ahí en Mateo, el Señor Jesús cuando les enseñaba a sus discípulos a orar, así dice, ¿no? Esa oración dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque las ofensas, mis hermanos, en la palabra de Dios nos muestra que son también deudas. Son deudas que tenemos. Y muchas veces vamos por la vida, mis hermanos, exigiendo el pago de esa deuda. Que nos paguen esa deuda que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es el perdón? Si dice, es dejar ir, es renunciar a una deuda, es liberar. El perdón es renunciar al derecho de lastimarte porque tú me lastimaste. En eso podríamos resumir qué es el perdón. O sea, yo renuncio al derecho de lastimarte porque tú me has lastimado. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque el perdón es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Yo tomo la decisión de perdonarte, aunque no lo merezcas, aunque me hayas hecho lo que me hayas hecho, yo tomo la decisión de perdonar. Amén. Y vamos a ver, hay una historia de un joven que es muy conocido en el libro de Génesis, mis hermanos, al principio. ¿Quién se acuerda de José? Génesis 37. Vamos ahí a Génesis capítulo 37, mis hermanos. Amén. Vamos a leer los versículos del 3 al 4. Ya estamos todos ahí. Génesis es el primer libro, capítulo 37, versículos 3 y 4. Amén. Le damos lectura todos juntos. Dice, y amaba Israel ¿a quién? A José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. El 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle. ¿Qué? ¿Quién era José? Vamos a entender primeramente quién era José. José era el nieto de Isaac, el patriarca Isaac, si se acuerdan de Isaac. Y él era hijo de Jacob y de Raquel. Y si nosotros recordamos, Raquel fue la mujer por la que Jacob tuvo que trabajar 20 años con su suegro para que pudiera tenerla como su esposa. Él realmente amaba a Raquel y no le importó haber trabajado primero 7 años, después dice la palabra pues que ahí su suegro lo engañó, tuvo que trabajar otros 7 años y todavía quedarse más tiempo con él porque amaba a Raquel. Y esta mujer era madre de José, y dice la palabra que Jacob también amaba a José porque era el primogénito de su mujer que él amaba. Pero ¿qué dice la palabra? Que viendo sus hermanos que había ese favoritismo de parte
de su padre hacia José, sus hermanos lo aborrecían. O sea, le tenían un resentimiento impresionante. Y vamos a ver ahí en el siguiente capítulo, en el 5, ¿qué dice? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. ¿Sí estamos ahí? Y ellos llegaron a aborrecerle, ¿cuánto? Más todavía. José, a esta edad José tenía 17 años. Ahí vemos en la palabra que él tenía 17 años, era un jovencito. Pero dice la palabra de Dios que el Señor le mostró a José 2 sueños ahí en su juventud, donde era una profecía, donde él veía que sus hermanos se iban a inclinar a él. Y José ingenuamente fue y se los contó, ¿no? Entonces, eso que generó más envidia y más resentimiento en el corazón de sus hermanos, al grado de querer matarlo. O sea, aparte de que ellos veían que su papá lo favorecía, que era su consentido, digámoslo así, porque ahorita muchos decimos, no, es que él es el consentido de mi mamá, ¿no? Pero vemos eso, había un favoritismo en la vida de Jacob hacia José, y eso generó todavía más la envidia al grado de querer matar a su hermano. Y vamos ahí mismo, pero a los versículos del 23 al 28, mis hermanos, vamos a darle lectura. ¿Qué dice? Ahí mismo en el 37, versículos del 23 al 28, ¿ya estamos ahí? Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Y qué le hicieron a José? Lo llevaron a Egipto. Imagínense la situación, o sea, traten de imaginarse la situación. A veces nos da un poco más de claridad cuando tratamos de imaginarnos la escena que nos muestra la palabra en nuestra mente. Dice la palabra que él llegó con sus hermanos. Jacob había mandado a José a que fuera a ver cómo estaban sus hermanos y las ovejas, porque ellos estaban pastoreando las ovejas. José estaba con su padre. Entonces le dijo, ve y échales un ojito, ¿no? A ver cómo están. Y dice la palabra de Dios que cuando iba llegando, ellos lo vieron de lejos, porque se habían ido muy lejos a pastorear a las ovejas, y lo vieron de lejos y dijeron, este es nuestro momento. Este es nuestro momento, aquí no la va a pagar, está solito, aquí somos más que él, aquí vamos a hacerlo para que no la pague. ¿Y qué trataron? ¿Qué empezaron a fraguar ahí en su corazón? Lo vamos a matar. Este es nuestro momento y lo vamos a matar. Pero su hermano el mayor Rubén les dijo, no, esperen, no lo maten. ¿Qué dice? Él pensó en su corazón, no, pues tengo que intervenir y les voy a decir mejor, otra opción, mejor métanlo a la cisterna. Dice, échenlo ahí en esa cisterna y no carguen con la sangre de nuestro hermano. Y a los hermanos les pareció bien, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a ponerlo ahí en la cisterna. Y dice que se sentaron ahí y estuvieron comiendo pan. Imagínense todo el tiempo que estuvo José en esa cisterna y sus hermanos fraguando ahí, pensando, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? ¿No lo matamos? ¿Lo vendemos? ¿No lo vendemos? Dice la palabra que se levantó otro de sus hermanos, Judá, y dijo, ¿para qué cargamos nosotros con la sangre de nuestro hermano? Porque al final es nuestro hermano. O sea, ellos reconocían que era su hermano, su carne. Dice, mejor vamos a venderlo y no sea la sangre de nuestro hermano sobre nosotros. Y lo vendieron, mis hermanos. Terminaron, dice que pasaban ahí los ismaelitas que llevaban aromas y cosas para vender, para llevar a Egipto. Dice que sacaron a José de la cisterna y lo vendieron y se lo entregaron a esas personas por 20 monedas de plata. Pero ahí en el capítulo 42, mis hermanos, ahí mismo en Génesis, en el 42:21,
¿Ya estamos ahí? Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso nos ha venido sobre nosotros esta angustia. Yo cuando leía la historia, mis hermanos, al principio yo decía, pero es que, pues, ¿por qué nos reclamó? No, ¿por qué no se defendió? No, ¿por qué no hizo nada? Pero yo veía en este versículo que su alma se angustió. O sea, sí lloró, sí sufrió, sí les rogaba, no me hagan esto. No me lastimen, no me vendan, no me dejen, porque yo me podía imaginar la escena y pues sus hermanos ahí en una cisterna y él sufriendo ahí pobrecito tirado hasta el fondo de la cisterna. No nos dice la palabra qué profundidad tenía la cisterna, pero imagínense a José ahí pobrecito y todos sus hermanos ahí viendo qué hacían con él. Y tal vez lo mataban y él se angustiaba su alma, ¿no? Y él decía, no me hagan daño, por favor, ¿no? ¿Yo qué les he hecho? Porque aparte podemos decir, no, pues yo hice algo malo, ya me merezco esto, ¿no? Pero José no había hecho nada malo. Y ahí estaban sus hermanos. Y su alma se angustió. Y fue mucho el tiempo en el que estuvieron ellos ahí pensando qué hacían con él. El chiste es que lo vendieron, mis hermanos. Terminaron vendiéndolo y llevándolo a Egipto. Pero no solo eso, mis hermanos, ahí no se termina la historia. Dice la palabra de Dios, es una historia muy larga, pero cuando él llegó a Egipto, dice que él fue vendido a un capitán de guardia llamado Potifar y él lo compró. Se lo llevó a su casa y él vio que Dios estaba con José. O sea, a pesar de que José estaba en una tierra lejana, Dios estaba con él. Y este capitán de guardia era prosperado a través de la vida de José. Su casa, sus bienes, sus cosas eran prosperados porque Dios estaba con José. Y José estaba en la casa de este varón. Pero después de que él estaba pues gobernando, cuidando la casa de Potifar y sus bienes, él tenía una esposa y dice la palabra que José era de hermoso parecer, era un varón guapo y era joven porque vemos que tenía 17 años, no había pasado mucho tiempo. Entonces era joven. ¿Y qué hizo la esposa de Potifar? Pues le echó el ojo, ¿no? Y dijo, pues qué tal que sí cae, ¿no? Y quiso seducirlo para que se acostara con él. Pero dice la palabra que todos los días esa mujer le insistía y le insistía y le insistía y él nunca cayó, porque él sabía que un pecado así no solo iba a traicionar la confianza de Potifar, sino que también iba a pecar contra Dios. Y él guardó su integridad delante de Dios. Él siguió siendo íntegro, aunque él estaba en un lugar lejano, en una tierra lejana a su casa. Pero ¿qué pasó? Esta mujer dice que en un día él sacó a todos de su casa, todos sus empleados, y quiso seducir a José ahí. Pero José dice que cuando la esposa lo quiso agarrar, José se quitó y él le quitó la ropa y huyó. Y no cayó en la tentación, mis hermanos. Pero ¿saben qué le llevó eso? A que lo mandaran a la cárcel. O sea, injustamente, porque José que no había hecho nada. Pero pues esta mujer estaba con toda la autoridad de decir, pues no se quiso acostar conmigo, pues entonces ahora lo voy a mandar a la cárcel. Les dijo a todos los que estaban en la casa, es que José quiso abusar de mí y entonces lo mandaron a la cárcel. Y mis hermanos, aún estando José ahí en la cárcel, Dios le dio gracia delante de los hombres que hay del jefe de la guardia y él lo puso al cuidado de los reos y de cosas que se tenían que llevar a cabo ahí en la cárcel. Y Dios seguía estando con él porque José guardaba su integridad. Pero yo les pregunto, mis hermanos, ante estas circunstancias que habían pasado, ¿ustedes creen que José se había olvidado de lo que había pasado? De lo que él había sufrido. Hasta ese momento él pudo haber dicho, ahora primero me venden, me tiran, me hacen tantas cosas, ahora me venden a Egipto y ahora tengo que estar en la cárcel. Si no fuera por mis hermanos, yo no estaría aquí. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué a mí si yo no había hecho nada malo? Seguramente él en la cárcel extrañaba a su padre, extrañaba su casa. Y claro que se recordaba las cosas anteriores. Pero después de varios años, mis hermanos, de él estar en la cárcel,
el Señor le permitió interpretar sueños al copero, al panadero que estaban ahí y al faraón. Y vamos ahí a Génesis 41, capítulo 41, versos 40 al 41, mis hermanos. Ya estamos ahí, capítulo 41, versos 40 y 41. ¿Ya estamos ahí? Dice: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú, dijo además Faraón a José. He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, a ver, aquí ya había cambiado todo. Ahora la situación de José estaba cambiando. Ahora el de estar en la cárcel, gracias al Señor que le permitió, que le dio la sabiduría de interpretar los sueños y de interpretar unos sueños que había tenido Faraón, que era pues el rey de Egipto. Ahora Faraón lo había puesto como el segundo ante todo Egipto. Dice: solo yo voy a ser después de ti. Y la visión o el sueño que José interpretó es que iban a ver en la tierra 7 años de abundancia, pero después iban a haber 7 años de mucha hambre, de una hambre en toda la tierra. Y dice ahí, vamos ahí al capítulo 42, mis hermanos, ahí adelantito, versículo 6. Ahora vemos que José ya había cambiado. El Señor, como Dios estaba con él, ahora Dios lo había puesto en un lugar pues sobresaliente. Y se estaba cumpliendo la profecía que Dios le había dado a José cuando él tenía 17 años. Amén. Y ahí en Génesis 42, versículo 6, ¿qué dice? Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. ¿Y quiénes fueron los que llegaron? ¿Y qué hicieron? Y se inclinaron rostro a tierra. ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? Debido al hambre que estaba pasando en esa tierra, se había cumplido la profecía del sueño que José le había interpretado a Faraón, que iban a haber 7 años de abundancia, pero después iban a venir 7 años de hambruna, y se había cumplido. Estaban en ese tiempo de hambre. Entonces dice que José era el Señor de la tierra y le vendía al todo el pueblo de la tierra. Pero llegaron unas personas especiales, sus hermanos. O sea, después, mis hermanos, de 20 años, después de 20 años de lo que había pasado, de no haber vuelto a ver a sus hermanos, estaban delante de él las personas que le habían hecho tanto daño. O sea, imagínense lo que fue para José volver a enfrentarse a algo que le había marcado su vida, porque marcó su vida. Porque fue algo muy doloroso para él, porque fue algo que a lo mejor estuvo meditando durante muchos años en la cárcel, en todo lo que pasó. A lo mejor no entendía en ese momento por qué había pasado todo eso. Y ahora él estaba aquí delante de sus hermanos estaban ahí delante de él, esas personas que le habían hecho tanto daño. Y ahora, ¿qué es lo que pudo haber hecho José? ¿Qué hubiera hecho usted ante una situación así? Con alguien que nos ha hecho tanto daño, con alguien que nos ha herido, que nos ha lastimado, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Pues, ¿cómo sería la reacción natural? Pues yo creo que mando a mis alguaciles y al calabozo que se lo coman los leones. No, porque ahora José tenía toda la libertad y toda la autoridad para hacer lo que quisiera con sus hermanos. Él podía hacer lo que quisiera, pero ¿saben qué? No lo hizo. No lo hizo. La palabra de Dios muestra que José lloró en 3 ocasiones. Y vamos a ver ahí en Génesis 42, versículo 7, mis hermanos. Capítulo 42, versículo 7. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice? Y José, cuando vio a sus hermanos, ¿qué hizo?
los conoció, mas hizo como que no los conocía. ¿Y cómo les habló? Ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, a comprar alimentos. O sea, ellos fue un impacto muy fuerte, mis hermanos, para José, el volver a encontrarse con alguien, con sus hermanos, después de tanto tiempo y de una herida tan profunda que le habían hecho, y después de haber pasado y de haber sufrido todo lo que él había sufrido. Pero dice la palabra que aunque él los reconoció inmediatamente, ellos no pudieron reconocer a José. Y dice que les habló ásperamente. En su corazón, mis hermanos, sí podemos ver que había una lucha, había duda, porque él conoció a unos jóvenes cuando él tenía 17 años. Él no sabía qué había pasado durante esos 20 años. ¿Cómo eran mis hermanos? ¿Qué tal que eran igual esos hombres malvados que querían seguir haciendo daño? O él quería como indagar qué había pasado en el corazón de sus hermanos, qué había pasado con su padre. Pero eso no quiere decir, el que les haya hablado ásperamente, no quiere decir que él estaba buscando venganza, o que él iba a actuar de una manera de no, sí, y ahora los voy a matar y los voy a hacer sufrir para que paguen por lo que me hicieron. Esa no fue la actitud de José ante sus hermanos. José reconoció a sus hermanos, pero no se presentó a ellos inmediatamente, sino primero los trató como espías, ¿no? Le dijo: ustedes vienen a espiar y a ver cómo tenemos de comida, y encarceló a uno de sus hermanos. Después mandó traer a Benjamín, que era el otro hijo de Raquel. Él sí era su hermano, porque los demás eran medios hermanos, hijos de las otras esposas que estuvo Jacob. Y mandó traer a Benjamín para ver cómo estaba su hermano. Y en el tercer encuentro que tuvo con sus hermanos, ahí sí lloró, dice que lloró a gritos y se presentó a sus hermanos. Y él no quería venganza. Él solo estaba viendo qué había en el corazón de sus hermanos. Y él pudo darse cuenta, porque en la historia él narra que cuando él se iba a quedar preso a Benjamín, ahí sus hermanos reaccionaron y dijeron: no, o sea, tómanos presos mejor a nosotros. O sea, ¿eso por qué? Porque ya no era la misma reacción y el mismo corazón que ellos tenían al principio. O sea, ellos pudieron haber dicho: no, pues como a José, nos quitamos otro hermano de encima, ¿no? Y pues ya que se lo lleven, y nosotros ahí seguimos con nuestro papá como si nada. Él se pudo dar cuenta que intervinieron también por su hermano Benjamín, que su corazón, José vio que el corazón y la actitud de sus hermanos había cambiado. Ya no eran esos mismos jóvenes envidiosos y malvados que lo habían vendido. Había habido una transformación en su corazón. Y vamos a ver ahí rápidamente, mis hermanos, en el capítulo 45, vamos a darle lectura de versículos del 1 al 8, amén. Capítulo 45, versículos del 1 al 8, amén. ¿Qué dice? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José, su hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, dice, no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservar posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a ustedes, dice, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
Wow, mis hermanos, vemos aquí cómo José en ese momento se presenta a sus hermanos y dice que él llora a gritos. O sea, las personas que estaban alrededor ahí en Egipto escucharon lo que José lloró, pero él le dijo: no se pongan tristes. O sea, ¿cuál fue la actitud de José? Él no dijo: pues ustedes me hicieron y me hicieron y me hicieron y ahora les voy a... O sea, no. Le dijo: no se pongan tristes, porque primero dice que lo vieron y se turbaron, ¿no? Así como: José, este es el José de hace tantos años. Ahora, ¿cómo es que pudo tener esta posición de gobernador, ¿no? Pero podíamos ver que les dice: no se entristezcan, acérquense. Porque ahora ustedes fueron los que me vendieron, porque sí se acordó de lo que pasó, ¿verdad? Pero fue con un propósito. Ahora, las cosas que ellos fraguaron como algo malo para José, ellos querían hacerle daño, Dios lo usó para bien, para un propósito que él tenía en un futuro, y reconoció la fidelidad y el propósito de Dios en su vida, porque él había llegado a Egipto para que se cumpliese la profecía que ya Dios le había dado a José hace muchos años, de algo que iba a pasar, una hambruna. Y si ustedes no me enviaron, fue Dios el que me envió acá para preservarlos a ustedes con comida. Amén. Y vamos allá a Génesis 50, mis hermanos. Es el último capítulo del libro de Génesis. Vamos a darle lectura de los versículos del 15 al 21. Amén. Ya estamos ahí, capítulo 50, versos del 15 al 21. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengan miedo, yo los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Qué hermoso, pero vemos aquí una actitud de los hermanos, primeramente de los hermanos de José. O sea, ellos aun cuando ya habían visto, porque ya habían tenido un encuentro con su hermano, él les había dicho: no se entristezcan, no pasa nada, Dios tenía un propósito. Pero ellos siguieron pensando en su corazón que José quería vengarse, porque ellos dijeron: no, pues a lo mejor José no nos hizo nada porque estaba mi padre, porque estaba Benjamín, por amor a ellos a lo mejor no me hizo nada, ¿no? Pero ahora ya se había muerto Jacob. Y entonces, ¿qué ellos dijeron? No, pues vamos a presentarnos delante de él y vamos a decirle: antes de que muriera mi padre, él nos dijo: perdónales la maldad a tus hermanos, ellos no quisieron hacerte daño. Pero eso no lo había dicho Jacob. Eso fue algo que sus hermanos fueron y le inventaron a José para que no les hiciera nada. Por eso dice la palabra que José lloró. Y me llamaba mucho la atención ahí en el versículo 19, que dice: ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? O sea, ¿qué estaba reconociendo ahí José? Pues que a él no le tocaba juzgarlos. O sea, a él no le tocaba juzgarlos, porque ellos aún tenían esa culpa de decir: es que le hicimos tanto daño a nuestro hermano. Pero José les dijo: no se pongan tristes, yo no estoy en el lugar de Dios, eso le corresponde a Dios. Y ahí en Romanos 8:28, mis hermanos, no lo busque, ya no lo sabemos mucho de memoria, pero dice: y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque en la vida de José, sus hermanos, en medio de su envidia, de su resentimiento, ellos ahí fraguaron cómo hacerle daño, Dios lo encaminó a bien, para sus propósitos, para sus planes.
Aún las cosas malas que muchas veces decimos, es que ¿cómo me está pasando esto, Señor? Aún en medio de esas cosas malas, Dios tiene propósitos para nuestras vidas, aunque pareciera que no tiene sentido, que nos están haciendo daño, estamos sufriendo. Dios todo lo va a encaminar a bien, amén. Y mis hermanos, aquí en este versículo 19, donde dice, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Yo meditaba y me llamaba mucho la atención este versículo, porque es una actitud que nuestra naturaleza va a reaccionar siempre. Porque nuestra naturaleza así es, y vamos a querer tomar el lugar de Dios. Cuando las personas nos hacen algo, ¿qué vamos a decir? No, sí, ¿cómo de que no? Me dolió y ahora me lo vas a pagar. Y ahora yo quiero que tú también sufras. Y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el lugar de Dios. Porque Dios no nos ha llamado a esta tierra a ser jueces, a emitir juicios, ni a emitir venganza. Dios no nos ha mandado a eso. Por eso José reconocía eso. Yo no estoy en el lugar de Dios. Eso que tal vez ustedes hicieron, eso es de ustedes con el Señor. Yo no tengo parte en eso. Y ahí, mis hermanos, en Romanos 12, del 19 al 21, si quieren acompañarme a la cita. Romanos capítulo 12, versículos del 19 al 21. Me regalan un amén cuando estén ahí. Ya estamos todos ahí. ¿Qué dice? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, muchas veces vamos a querer decir, sí, Señor, o sea, dame chance, yo quiero vengarme, yo quiero hacer esto, Señor, porque yo quiero, mi naturaleza va a pedir que Él sufra lo que yo estoy sufriendo. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? No se venguen ustedes mismos, no busquen la venganza ustedes mismos, denle lugar a la ira de Dios, denle lugar a lo que Dios va a hacer, porque Él va a tratar con las personas con las que tenga que tratar. Dios es omnipresente, es omnisciente, Dios todo lo mira, todo lo sabe, Él sabe todo. Aun cuando pareciera que a veces hacemos cosas buenas, hay intenciones malas, también Dios las conoce. Dios todo lo conoce y Él es un Dios justo, y Él se encargará, mis hermanos, de dar a cada uno conforme a nuestras obras. Por eso Dios hoy quiere que nosotros aprendamos a perdonar. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando nosotros decimos, sí estuvo muy bonita la palabra y sí, qué padre, pero a mí me hicieron algo que no tiene perdón y yo no quiero perdonar y yo no voy a perdonar porque lo que a mí me hicieron no tiene perdón? Porque también así podemos pensar, es que a lo mejor a mi hermano le hicieron algo chiquito, sí puede perdonar, pero lo que a mí me hicieron es muy grande y yo no lo quiero perdonar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos ahí a Hebreos 12, mis hermanos, del capítulo 12, versículos del 14 al 15, por favor. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice? Vamos a darle lectura juntos. Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirar bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando que alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué dice ahí? Hay algo muy importante que es una consecuencia de no perdonar. ¿Y qué es, mis hermanos? ¿Qué dice ahí en el versículo 15? Una raíz de amargura. Eso es una consecuencia de no perdonar. Pero ¿qué dice la palabra? Que brota una raíz. La palabra de Dios nos muestra ahí en la parábola del sembrador que nuestro corazón es una tierra.
Y ahí se siembra la palabra de Dios, la semilla. Pero también en esa tierra, cuando nosotros guardamos o permitimos que nuestro corazón albergue esos sentimientos, esa falta de perdón que decimos, yo no quiero perdonar, esa tierra que es nuestro corazón, brota una raíz. Y esa raíz no es una semilla buena, es una raíz de amargura. Y yo buscaba la palabra amargura y es hiel. O sea, hiel es algo feo, que sabe feo, que amarga. Y eso es lo que va a brotar en nuestro corazón cuando no queremos perdonar. Y esto no es algo que nosotros veamos y sino como si nos saliera una plantita aquí de la cabeza. No, mis hermanos, eso es algo interno que está en nuestro corazón y que muchas veces no nos damos cuenta. Y es una semillita, una raíz que sale, pero que va a dar un fruto, y este fruto va a ser amargo, porque viene de una raíz amarga. Y esta raíz que van a hacer en nuestro corazón, esta raíz interna va a brotar en algo que va a ser externo y que se va a manifestar en algo externo. ¿Y cómo es eso externo que nosotros podemos manifestar? Porque nosotros podemos decir, no, pues yo estoy bien, yo ya perdoné a todos. Pero se manifiesta, se mira en nuestras actitudes. Y uno de ellos, mis hermanos, es el resentimiento. Esa raíz de amargura que nace en nuestro corazón, en esa persona, como está sufriendo, como el corazón le duele por lo que le hicieron, esa persona quiere que también sufra por lo que ella le hicieron, quiere que los demás también sufran. Es una persona que está enojada todo el tiempo. Está enojada, está frustrada porque no es feliz, porque hay algo aquí en su corazón. Todo le parece mal, todo lo critica, todo lo está mirando, todo lo ve malo. Y dice en el versículo 15, dice, porque eso es un estorbo. La raíz de amargura en nuestro corazón es un estorbo. ¿Y qué es un estorbo? Yo lo buscaba en la raíz original y lo llaman un problema. O sea, se refiere a algo que perturba, que inquieta y que fastidia. La raíz de amargura, mis hermanos, no va a traer paz a nuestro corazón, estorba en el corazón. Está ahí y nos lastima y nos inquieta y nos perturba, y no hay paz en el corazón de una persona que está brotando una raíz de amargura. No hay paz en nuestro corazón. Y dice que no sea que vamos a contaminar a muchos. Esa raíz de amargura no solo se va a quedar ahí en el corazón y ahí no pasa nada, está la raíz quietecita. No. Esa raíz no solo va a contaminar mi corazón, ya no va a ser limpio delante de Dios. Ahora va a estar contaminado, va a estar manchado por esa raíz que está brotando. Y no solo en mi vida, también voy a contaminar a los que están conmigo, a mi alrededor, a mi esposo, a mis hijos, en mi trabajo, donde yo esté. En lugar de manifestar alegría, gozo, voy a estar manifestando ese resentimiento. Y entonces a veces hasta miramos a las personas, a mí me ha pasado, y hasta su ceño está así, fruncido todo el tiempo, porque están enojados con la vida, con todo, porque hay una raíz en su corazón. Y mis hermanos, una de las razones por lo que esta raíz es tan peligrosa es que está hecha raíces en el corazón, va creciendo y se va propagando en todo nuestro corazón. Y ya cuando nos damos cuenta, nuestro corazón está completamente contaminado. Es como una raíz que va ensuciando nuestro corazón y que lo va enfermando, hasta que se enferma por completo. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 4:31, no lo busque, mi hermano, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
quítensela, quítese, porque eso va a estorbar, porque va a traer consecuencias graves a nuestra vida. Pero esa no es la única consecuencia, mis hermanos, de no perdonar. Vamos allá a 2 de Corintios, de capítulo 2, versículo de 10 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 2. ¿Qué dice? Y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para que qué, mis hermanos? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora no solo es esa raíz de amargura, sino que también Satanás va a decir, no quiere perdonar. No quiere perdonar, tiene ahí un resentimiento con su hermano, con su esposo, en la iglesia. Y entonces, ¿qué? Dice Satanás, me voy a aprovechar. De ahí se aprovecha. Y dice, para que Satanás, dice el apóstol Pablo, yo voy a perdonar para que Satanás no gane ventaja. Porque él se va a aprovechar de cualquier oportunidad para meterse y destruir. Porque dice la palabra, ¿no? Que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. O sea, Satanás viene, no quieres perdonar, entonces yo voy a dividir la iglesia, entonces yo voy a dividir tu casa y entonces yo los voy a destruir. Porque esa es la intención del enemigo. Entonces, si nosotros no aprendemos a perdonar, el diablo se va a meter y va a ganar ventaja. Dice el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y es otra desventaja que nosotros tenemos a la hora de no perdonar. Ahí en Marcos 11, 25, 26, mis hermanos, en el Evangelio de Marcos, si me gustan acompañar, por favor. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice, y cuando estéis orando, dice, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Era el versículo que leíamos al principio. Cuando nosotros estamos orando y nos acordamos y decimos, tengo algo contra mi hermano, hay algo en mi corazón, perdona. Perdona, porque si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, a los que nos ofendieron, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y la hermana daba una cita que el Señor también me daba. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. ¿Saben por qué? Porque ni nuestra oración ni nuestra ofrenda van a ser aceptas delante del Señor si nosotros no aprendemos a perdonar. Muchas veces creemos y decimos, es que no pasa nada, ¿no? No, sí pasa, mis hermanos. Muchas veces, aunque clamemos, aunque digamos muchas cosas, nos la pasemos orando, si nosotros no perdonamos, Dios no va a escuchar nuestra oración, ni va a ser acepta nuestra ofrenda delante de Dios. Pero ahora, mis hermanos, usted dirá, bueno, yo ya perdoné. Yo ya no tengo nada contra mi hermano, contra aquel que me hizo daño. Ya no, yo ya dije, ya lo perdoné. Pero muchas veces, ¿saben, mis hermanos, qué pasa? Que lo estamos haciendo así, de labios. Sí, yo te perdono. Pero Dios quiere un verdadero perdón. Ahí en Mateo 18, 35
No lo busquen, mis hermanos. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Y qué quiere decir esto? De todo corazón. Por eso Dios nos está diciendo: perdona, pero no nada más de labios. Perdona, pero como de todo tu corazón. Que cuando tú perdones desde esa herida que te lastimaron. Que tú digas: sí, yo te perdono de mi pensamiento, o sea, de aquella herida que yo tengo, desde ahí yo te perdono. Y yo meditaba, mis hermanos, muchas veces en el matrimonio eso nos pasa. Cuando a veces decimos, tenemos una discusión, ¿y qué pasa? Sí, ya viene el esposo, se pone a cuentas y decimos: sí, yo te perdono, ¿no? Pero ¿qué pasa? La semana siguiente volvemos a tener otra discusión. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Le sacamos ese problema de hace semanas, de hace años, de hace meses. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no perdonamos de todo nuestro corazón. Porque ese perdón que nosotros externamos muchas veces es nada más así, sí, ya, no pasa nada, ya, para no seguir peleando. Pero sigue eso aquí en nuestro corazón, esa herida que nos hicieron, esa injusticia que vivimos y no la hemos perdonado, mis hermanos, de todo nuestro corazón. Por eso cuando veíamos al principio que es perdonar, es dejar ir, es remitir, es liberar de esa deuda. Ya no me voy a acordar de ella. Yo te libero de esa deuda, yo te libero de esa ofensa y ya no la voy a traer a memoria. Cuando Dios perdonó nuestras ofensas, ¿qué dice la palabra? Que lo echó hasta lo más profundo del mar y no tuvo más memoria de ellos. Ahí en Mateo 18 del 21 al 22, el apóstol Pedro le dijo al Señor, preguntaba al Señor Jesús: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí, Señor? Y él se sentía muy espiritual y le preguntaba: ¿hasta 7, Señor? O sea, como diciendo, o sea, hasta 7 son muchas veces las que yo tengo que perdonar, Señor. Pero no, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En Lucas 17, 3-4 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndela, y si se arrepintiere, perdónale. Dice: y si 7 veces al día viene, pecare contra ti y viene a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Todas las veces que tu hermano viniera y se arrepintiera y te pidiera perdón, todas esas veces, mis hermanos, tenemos que perdonar. Pero ¿por qué, mis hermanos? Ahora usted dirá: bueno, pero entonces ¿cómo le hago para perdonar? Yo quiero perdonar, porque si no perdono, Dios no me va a perdonar mis ofensas. Porque si no perdono, Dios no va a recibir mi ofrenda. Porque si no perdono, el diablo se va a meter en mi familia y va a tomar ventaja. ¿Cómo es que yo puedo perdonar? ¿Cómo es que yo le puedo hacer? Vamos allá a Mateo 18, por favor. Ahí al versículo 23, mis hermanos, por favor. Amén, ¿ya estamos ahí? Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo es que nosotros vamos a perdonar, mis hermanos? Este siervo que le debía 10,000 talentos es cada uno de nosotros, mis hermanos, que teníamos esa deuda impagable con el Señor. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder perdonar una deuda con uno de nuestros hermanos cuando muchas veces no hemos entendido que nosotros teníamos una deuda impagable con Dios? Nosotros mismos éramos deudores con Dios y muchas veces lo seguimos siendo porque Dios sigue perdonando nuestras faltas. Y muchas veces venimos aquí al altar y le decimos: Señor, perdóname. Y estamos en la casa en la oración: perdóname, Señor. Pero cuando nos hacen algo se nos olvida que Dios nos perdona todo el tiempo. ¿Y qué decimos? Este corazón orgulloso se levanta: ¿y por qué yo lo voy a perdonar? Pero Dios, Él nos perdonó a nosotros a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no merecíamos el perdón. Por eso la gracia dice que es ese regalo no merecido, porque yo no merecía el perdón de Dios, porque no hicimos nada para ganar el perdón de Dios, pero hemos recibido esa gracia, ese don perfecto que viene de Dios, el perdón de nuestros pecados. Y no ha sido cualquier cosa, mis hermanos. Estábamos como ovejas descarriadas, que no tienen pastor, alejados de Dios. Y sin embargo el Señor tuvo misericordia de nosotros. Él nos miró, aún sabiendo lo que íbamos a hacer, aún sabiendo que tal vez le íbamos a fallar. Aún así nos escogió, nos perdonó y nos dio a su Hijo unigénito para que a través de Él pudiera pagar esa deuda de 10,000 talentos que nosotros no podíamos pagar. Y cuando nosotros entendemos esa gracia, ese amor que Dios ha tenido para con nosotros, es que nosotros vamos a poder perdonar a los que nos ofenden. Porque nosotros venimos y le decimos: Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esa es la actitud que Dios quiere, que no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros, que Él dio su vida en esa cruz, el Señor Jesucristo, para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados, para pagar esa deuda que nosotros teníamos con Dios, esa deuda que no podíamos pagar. Ahí, mis hermanos, en Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 14, no lo busque. Dice el apóstol Pablo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué dice en el 13? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué tenemos que hacer? De la manera así como Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Y en el 14 dice algo: y sobre todas estas cosas, ¿de qué nos tenemos que vestir? De amor, que es el vínculo perfecto. Si nosotros no entendemos el amor con el que Dios nos ha amado, no vamos a poder vestirnos de ese amor para nosotros perdonar a los que nos ofenden, a los que nos lastiman. Dice que nosotros nos vistamos como escogidos de Dios. Aquí menciona los frutos del Espíritu Santo, porque nosotros por nosotros mismos no vamos a poder perdonar, por nosotros mismos no podemos amar, a veces ni siquiera a los de nuestra propia casa. Pero el Señor, cuando nosotros recibimos esa gracia, ese amor, ¿cómo no vamos a poder perdonar? Cuando entendemos que Dios dio su propia vida, de tal manera nos amó, de tal manera me amó, aunque sigo fallando todos los días, aunque sigo haciendo lo malo y equivocándome, Dios me sigue perdonando. ¿Por qué a veces todavía seguimos guardando en nuestro corazón ese dolor,
Eso que nos duele, eso que todavía está ahí en nuestro corazón y que quiere ser como esa raíz de amargura que contamina el corazón. Y Dios no quiere eso. Dios nos quiere que seamos libres, porque muchas veces esa raíz de amargura trae tristeza al corazón. No podemos servirle al Señor con libertad. Hay tanto dolor en medio de nuestras propias casas. Y Dios quiere quitar eso de nuestro corazón. A veces usted dirá, bueno, es que yo ya perdoné a todos, yo no tengo rencor contra nadie. Pero medite hoy en esta tarde en su corazón y pregúntele: Señor, hay alguien que yo no haya perdonado verdaderamente. Hay algo en mi corazón que esté estorbando, que mi vida no se acepta, que mi oración, mi ofrenda no se acepta delante de ti. Y que hoy el Espíritu Santo nos revele y nos ayude a poder perdonar y a poder entender ese amor tan grande que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Amén. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga. Dale la gloria al Señor, hermano. Puedes poner Génesis 43, hermano, 30. Génesis 43, 30. ¿Me puedes acompañar? Vamos a leerlo. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa ¿de quién? Y buscó donde llorar y entró en su cámara y ahí lloró. Qué difícil es perdonar. Qué difícil es admitir que no puedo perdonar. Para cerrar este tiempo, hermanos, así como José, después de que vio a su hermano Benjamín y le vino el recuerdo, y dentro de sí mismo le vino una lucha. Llegó un momento, dice que sus entrañas, aquí adentro, mi hermano, ya no podía con ese dolor. Y les dijo: espérenme aquí. Y se fue. Y se metió a su cámara para que no lo vieran. Y ahí lloró. Ahí se manifestó el dolor, la enfermedad. Le costó trabajo. Te está costando trabajo. Cuesta trabajo perdonar. Cuesta trabajo dejar ir esa ofensa, ese daño que ya está hecho. Hermano, este mensaje es para todos los que estamos aquí. Y no podemos decir: hermano, yo ya he perdonado, cuando hay falta de perdón. Se ve. Ahí pon, ahí acompáñame a Génesis 33, por favor. Y toda esta historia tiene que ver con José, pero también tiene que ver con su padre Jacob. Ahí en el 33, y dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Aquí estaba el joven José, pequeño. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra. ¿Cuántas veces? 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron.
padre de José, muchos años atrás, le había hecho una injusticia a su propio hermano Esaú. Y había llegado el tiempo, habían pasado muchos años y ahora tenían un encuentro. Cada quien ya tenía su propia familia, su propia historia. Y dice que él tuvo temor cuando él sabía lo que había hecho. Él había ofendido a su hermano. Y dice la escritura, hermano, que antes de que viniera él hizo 2 campamentos y dijo: por si me quiere matar, pues al menos voy a esconder parte de mi familia. Tenía temor, tenía dudas, no sabía qué iba a pasar. Y a veces así pasa cuando no perdonamos. Es difícil. Pensamos que nos pueden hacer el mismo daño que nosotros hicimos. Y no queremos el dolor. Y era la lucha de Jacob ahora. ¿Y sabes qué, hermano? Dice que 7 veces antes de llegar con su hermano, con esos 400 hombres que venían con él, dice que 7 veces, ¿qué hizo? Se humilló, se paró, avanzó. ¿Qué mostró? La necesidad de estar en paz con su hermano. Reconocer que un día le hizo daño. En esos tiempos a los reyes eran a los únicos que se les podía reconocer 7 veces de esa manera. Y Jacob lo hizo. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera humillado y hubiera ido a pedir perdón? ¿Y cómo mostró el perdón? Dice que le llevó presentes. Le llevó presentes. Las costumbres eran que cuando la persona ofendida aceptaba el regalo, el presente, era un símbolo de que perdonaba. Y entonces vino su hermano, lo abrazó del cuello, lo besó. ¿Cuánto tiempo viene hablándonos el Señor a nosotros que debemos perdonar? Jacob, cuando sucedió lo de su hijo y le avisaron que ahora tenían que llevar a Benjamín, se manifestó algo que había en su corazón. Y es lo que muchas veces nos está pasando a muchos de nosotros. Se sentía culpable de la muerte de su hijo José, porque realmente no sabía qué había pasado. Sus hermanos le habían dicho que una fiera que lo había matado. Pero la palabra de Dios muestra el corazón de un hombre ya viejo y muestra la necesidad. No podía perdonarse. No podía perdonarse. Y así, mi hermano, muchos de nosotros no podemos perdonarnos. Y a veces hasta lo que nos hicieron, o a veces lo que hicimos. Y traemos esa carga, ese peso. ¿Y qué hace ese peso? Te entristece, te cansa, te enoja, hay molestia. Y hoy quiero invitarte, hermano, que recibas este mensaje, porque tú tienes un llamado. ¿Y cómo vamos a ir allá afuera y contarle a las personas que nos hemos reconciliado con Dios y que Dios ha traído paz por medio de la fe, a través de la justicia que hizo Jesús en la cruz? Y es hoy, mi hermano. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio cuando en medio de tu matrimonio, con tus propios hijos, entre nosotros mismos, no podemos perdonarnos? Ya es tiempo. ¿Quién quiere tener esa actitud que tuvo José?
porque es una decisión. O lo dejas ir, o decides perdonar la ofensa, o sigue pasando lo que ha venido pasando. Está estorbando tu crecimiento. Te está estorbando para que veas con amor a quién, a tu esposa, a tu esposo, para que veas con amor la obra que el Señor hizo por todos nosotros, para que veas con amor a nuestros hijos, a nuestro prójimo. ¿Sabes por qué no podemos perdonar? Porque no hemos entendido el perdón que hemos recibido. Y así como daba el versículo de la hermana al principio: Señor, si tú perdonaste mi deuda, mis ofensas, así tú me pides que yo perdone a mi esposo, que yo suelte el pasado, lo que un día me hicieron que me dolió, la mano que se levantó y abusó de mí. ¿Lo haces? A veces no podemos pedir perdón a un hijo, a un hermano, porque sentimos que nos va a rechazar. Perdona, hazlo, mi hermano. Y si tú ves el rechazo, ahora tienes un compromiso. ¿Cuál? Vas a orar por tu hermano, pero ya obedeciste al Señor. Vete.